me gustaría que nos cuentes un poquito qué está pasando con estas fugas y sobre todo qué es lo que hay detrás, ¿no?, de estos hechos. Bueno, gracias por invitarme. Yo también participo en el Mapa de la Policía, que es una agrupación de diversos organismos y personas. Allí estamos haciendo un trabajo de relevamiento y sistematización de información sobre la fuga, justamente, que es bien interesante. Se puede especular sobre lo que hay por detrás, ¿no es cierto? Porque la fuente de datos nuestra es los medios de comunicación escritos, ¿no?, la prensa escrita. Lo que te puedo decir de lo que tenemos sistematizado hasta el momento es que en 2023 aún nos faltan relevar algunos datos, pero en 2023 hubieron 6 fugas, en el 2024 9, y ahora, en lo que va del 2025, 5 fugas, de enero a febrero. O sea, en el 2024, 9 fugas y 5 en 2 meses, ¿no? Está creciendo exponencialmente. Exponencialmente, y además la cantidad. En 2023 se fugaron 18 personas y en el 2024 51, es decir, casi 3 veces más. Y en lo que va ahora en estos 2 meses, en estas 5 fugas, 33 personas. Casi la mitad, en 2 meses, la mitad de todo el año 2024. Insisto, nos falta aún relevar más información como para tener datos más fehacientes, ¿no es cierto?, y validados, pero bueno, estos datos ya de por sí son bastante llamativos. Sobre todo por el pico que hay, ¿no? Justamente esto que decías del aumento exponencial. Las especulaciones pueden ser varias, digamos, pase de factura entre nación y ciudad. Esto sucede mucho cuando hay momentos álgidos de disputas políticas. Suelen aparecer hechos policiales para dirimir, ¿no?, claro, y dirimir estas disputas políticas, ¿no es cierto? Y presionan de alguna manera. Por otro lado, lo llamativo es desde el 2024, es decir, con el cambio de gobierno, no de color político, pero sí el cambio de figura del intendente de la ciudad, la cantidad de personas privadas de libertad que hay, ¿no? La sobrepoblación no es porque se achicaron las comisarías, sino porque en realidad están encarcelando a muchas más personas. Además, en condiciones, pasan allí meses cuando las comisarías solo deberían estar 24 horas por averiguación de antecedentes o si tuvieran algún antecedente penal, ¿no es cierto? Pero sin embargo los dejan ahí, y esto no quiere decir que tengan que hacer más cárceles, sino lo que creemos es que hay que revisar un poco los tipos delictuales por los cuales privan de la libertad a cientos y cientos de jóvenes, sobre todo jóvenes varones pobres, por supuesto, ¿no? Y los procesos también, ¿no? Porque vos decís que deberían estar 24 horas y sin embargo continúan detenidos. Sí, muchas veces incomunicados en los primeros momentos, sin la revisión médica que exige la ley. Deben ser revisados apenas ingresan a las comisarías y esto no sucede. Y después tenés también los casos de suicidios en las comisarías, que son casos graves, bueno, imputados al Estado, porque se supone que el Estado es quien debe garantizar la vida de las personas, sobre todo cuando están bajo custodia, ¿no? Bueno, y esto sucede bastante erróneamente o poco. ¿Y tienen algún tipo de información por qué se dio este aumento de presos, digamos, por qué delitos además? No, información, ya te digo, fehaciente no, porque en realidad la fuente de datos nuestra son los medios de comunicación. Algo que sí queremos empezar a sistematizar es si podemos encontrar los datos de las causas por las cuales son privados de la libertad estas personas, porque eso indicaría un poco esto que te decía de los tipos delictuales, claro, por los cuales hay un gran aumento.
En algunos casos que aparecen en los medios de comunicación son robos, es decir, delitos menores además, ¿no es cierto? Porque cuando son robos con violencia, que no es, la violencia es cuando se ejerce un daño sobre la persona o sobre una cosa en la legislación argentina, ya lleva una causa penal y tienen que ir a las alcaldías y a la justicia federal. Y en estos casos son personas jóvenes que agarran en la calle. Ahí mencionabas vos antes esta puja que se da entre el gobierno porteño y el gobierno nacional. Bueno, de hecho, Wolf viene argumentando que justamente uno de los motivos de esta crisis es porque está alojando presos que no le corresponden, porque deberían estar alojados en, digamos, en penitenciarías federales exactamente. Bueno, ¿qué lectura haces de ese argumento, digamos, o de esta puja que contabas antes vos? Hay como varias aristas ahí para pensar, ¿no? En primer lugar, el endurecimiento represivo que hay con el gobierno de Macri, del primo Macri. Sí. Hay un gran endurecimiento en las calles, pero en realidad el delito no bajó. Ellos dicen que bajó y el delito no bajó. Es más, está aumentando, ¿sí? Quizás con poca violencia, pero los delitos están aumentando. Entonces, hay un aumento de una lógica represiva que se ve, por ejemplo, en las manifestaciones hoy en el Congreso, ¿no es cierto?, en conjunto con las fuerzas federales, pero también con la cantidad de personas encarceladas, privadas de su libertad. Por otro lado, la necesidad de dar una imagen de que la seguridad es privar a las personas de libertad, ¿no es cierto? Es tener más presos, ¿no? Eso daría como mayor tranquilidad. Sin embargo, no es así, porque cuando vos ves los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal, los delitos en la ciudad de Buenos Aires aumentan. Eso sí sé fehacientemente que varios datos son dibujados de alguna manera. Quizás está mal que lo diga acá, pero es así. Entonces, vos tenés un aumento represivo, un aumento de encarcelamientos por delitos menores, digamos, y delitos que no son graves. Porque cuando hay, por ejemplo, asesinatos u homicidios en accidentes viales, ¿no es cierto?, que deberían ser absolutamente prevenibles con diferentes medidas, no solamente con un policía en una esquina, que además hacen bastante poco, esas personas son liberadas rápidamente cuando tienen un homicidio culposo, es el tipo delictual, que es mucho más gravoso que un robo, aún un robo a mano armada. Bueno, esto también hace, por otro lado, otra arista es que van a pedir más endurecimiento en las penas, ¿no? Tenemos muchos presos, hay mucho delito, la policía actúa bien, o la lógica de seguridad del gobierno de la ciudad es quitar a los delincuentes de la calle, entonces hay que darle más penas para que no exista o no funcione la puerta giratoria. Sí. Bueno, esa es otra arista. Y la otra arista es, hay momentos en que funcionan coherentemente entre las fuerzas, los ministerios de seguridad, o sea, los decisores políticos de la seguridad de Nación y de Ciudad de Buenos Aires funcionan coherentemente, de manera amalgamada y por momentos, entonces, no sé, en una manifestación funcionan cohesionadamente y de repente liberan zonas para que una u otra fuerza actúe, ¿no? La solución no son más cárceles, sino una en ciudad autónoma, sino
una revisión de los tipos delictuales que se están castigando, ¿no? Creo que debería ser un aspecto que el progresismo debería fomentar y revisar y promover que se revise seriamente. Y no digo el Código Penal, porque revisar el Código Penal muchas veces, se pone en discusión esto, significa revisar el monto de la pena, ¿no? ¿Cuánto castigo por qué delito? Lo que quizás hay que revisar es los tipos delictuales por los cuales se castiga a las personas. Muchas veces hay jóvenes presos, sobre todo varones, insisto, y pobres, por la tenencia de estupefacientes. Claro. ¿No? Entonces habría que hacer una revisión de esa ley, porque en realidad, de nuevo, a pesar de que está la ley de salud mental y se habla de tratar el consumo, por ejemplo, de marihuana como algo curativo en muchos de los casos o recreativo, bueno, se castiga de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces hay una incongruencia, una diferencia tajante entre la ley de salud mental y la ley de estupefacientes, digamos, ¿no? Bueno, eso, hay como varias cosas. También hay como, uno ve que un despliegue, ¿no?, de represión. Hablábamos antes de personas en situación de calle, pero también en estos últimos días con los manteros en Once, que se hace todo un despliegue para las cámaras, carros hidrantes, y al mismo tiempo no está funcionando, digamos, lo que tiene que ver con evitar que los detenidos se escapen, digamos, de las comisarías y alcaldías. Tal cual. ¿Cómo se entiende, digamos, en esa política de seguridad del gobierno de la ciudad? Y porque las políticas de seguridad, sobre todo en momentos como estos de un auge represivo, se piensa la seguridad desde el punto de vista represivo y no preventivo. Entonces, sacan a los manteros de Once o de las plazas, por ejemplo, pero no hay alternativas laborales. No les dan alternativas para que funcionen ordenadamente en otro lugar, si es que el espacio público les molesta. Porque no es que los sacan de la calle a los manteros por la queja de los negocios, porque los negocios también negocian digamos, conviven con los manteros, ¿está bien? Porque también les venden mercadería a los manteros. No es solo un problema económico, sino económico, digo, de puja entre el comerciante que paga sus impuestos y el mantero, sino que tiene que ver con las alternativas laborales que hay para la mayoría de la población en un sistema que cada vez expulsa mucho más gente de los mercados laborales formales, digamos, ¿no? Y lo único que, bueno, ahora persiguen a los trapitos, por ejemplo, sí, también. Entonces, la única respuesta que da el gobierno de la ciudad y también a nivel nacional es el castigo, la represión y el encierro. Ahora, por eso, siguen encerrando personas en espacios que no están adaptados para ello y además, tal como dice el ministro de Seguridad de la ciudad, las comisarías, los policías no están preparados para eso, no son penitenciarios. Ellos se entrenan para otra cosa, no para custodiar permanentemente a personas privadas de la libertad como hacen los penitenciarios, ¿no? Y es un problema, porque ahí dejan de respetar los derechos humanos, las garantías que debe tener una persona privada de libertad, son sometidas a torturas y son sometidas a vejaciones. Por ejemplo, cuando hay, no sé, agarran o encierran a personas que ejercen la prostitución, ¿no es cierto? Y bueno, también hay un auge en el uso de las normas contravencionales, digamos, que es algo que debería derogarse por completo, ¿no?